me convertí, ¿y ahora qué sigue? Porque es que eso ha pasado a muchas personas. Hay muchas personas que tienen un momento de conversión fuerte, que se han caído del caballo como San Pablo, que se encuentran con esa verdad. Pero es que si nosotros ponemos el tema de la conversión en una balanza, pesa más toda la vida mundana que ha tenido uno que ese momentico de conversión que uno ha tenido. Así ese momentico de conversión obviamente sea en lo divino, pero pesa mucho todo ese montón de pecado, todo ese mundo, toda esa transgresión, ese lodo del que uno está untado. El lodo pesa. Uno tiene la ropa así, livianita, se quita, pero si uno coge, se cae en un lodazal, la ropa le va a pesar un montón. Entonces lo mismo pasa en esa balanza. Uno puede tener una ropita sequita, dobladita en una parte de la balanza y coloque un montón de ropa arrugada, enlodazada en la otra parte de la balanza. Pues, ¿cuál va a pesar más? La sucia, la negra, la enlodada. Entonces, claro, obviamente, cuando uno tiene esa balanza tan grande, necesita de algo más para equilibrar eso y no solamente equilibrarlo, sino quitar esto de acá para que obviamente la balanza quede como debe de estar. Y entonces el Señor sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita para poder tener esa balanza. Y, por ejemplo, en mi caso particular y en el de muchos, ha sido el tema de la consagración y ha sido el tema de vivir esa fe, esa espiritualidad. Tenemos las razones, pero esas razones no bastan. Yo creo que en el infierno también debe haber muchos teólogos que conocían muy bien su fe, pero al conocerla y no vivirla, yo creo que ahí la balanza cambia mucho de manera radical. Me convertí, ¿y ahora qué sigue? Obviamente uno solito no puede, uno necesita comunidad, uno necesita estar acompañado, porque sucede que somos ovejas y andamos en rebaño, hermano. Necesitamos que el pastor nos pastoree en rebaño, porque solitos fácilmente nos agarra el lobo. Ahora mencioné esa frase de San Juan Crisóstomo, que nosotros somos ovejas, que nunca nos pueden volver lobos, porque aún defendiendo la verdad, corremos ese riesgo de volvernos lobos. Y si nos volvemos lobos, perdemos a nuestro pastor, porque el pastor no pastorea lobos, sino ovejas. Eso a mí me impactó mucho de San Juan Crisóstomo. Es una cosa que para mí ha sido determinante en mi vida espiritual. Entonces yo dije, bueno, si somos ovejas necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. Y entonces Lazos de Amor Mariano apenas estaban haciendo en ese momento. Fui y conocí a Rodri, un laico que también tuvo su proceso de conversión a partir de un secuestro que la guerrilla del ELN le hizo en el 84. Él ahí tuvo un proceso de conversión y se dedicó a evangelizar y después conformó con ese grupo de jóvenes una pequeña comunidad. Era inicialmente un grupo de oración todos los viernes. Entonces yo empecé a ir a ese grupo de oración los viernes desde mi pueblo, bajaba a la ciudad, a Medellín, y vivía ese grupo de oración y nos formábamos. Y entonces ahí conocí la consagración total a Jesús por María. Y en mi pueblo había una señora, Ángela, que hacía ese proceso de preparación para la consagración. Entonces empecé inmediatamente a hacer esa consagración. Tanto que mi conversión empezó pues el 29 de abril y el 7 de octubre ya estaba consagrándome de ese mismo año, porque lo que dice San Luis de Montfort, que es el santo que desarrolla esta consagración, que ojo, es una consagración no devocional como las otras, cuando uno se pone de rodillas y hace la famosa oración, oh Señora mía, o Madre mía, o cualquier fórmula de consagración, se llaman consagraciones devocionales, que la puede hacer cualquier persona. Esta consagración que propone Montfort es una renovación consciente de los compromisos bautismales y Montfort exige unos requisitos. Primero, una seria preparación. Él pide que se haga una preparación de al menos 33 días, 33 lecciones, donde uno en la primera parte se vacíe del espíritu del mundo, 2 lecciones para vaciarse del espíritu del mundo, 7 lecciones para conocerse a sí mismo, 7 lecciones para conocer a María y últimas 7 lecciones para llegar finalmente a conocer a Jesucristo. Entonces uno hace un largo proceso de preparación con base en el Tratado de la Verdadera Devoción, que es el libro que escribe San Luis de Montfort, donde desarrolla toda esta espiritualidad. Luego, Montfort dice que esto no es solamente que al final de la larga preparación vas a hacer un acto devocional, no, él dice, vas a hacer una renovación consciente de tus compromisos bautismales. Por eso, en el numeral 99 del tratado, Montfort dice que es necesario, al menos, haber renunciado a todo pecado mortal. O sea, estar habitualmente en gracia de Dios, porque si vas a renovar tus compromisos bautismales, donde renuncias al mundo, al demonio, a la carne y te entregas a Jesucristo, y eso se hace en un acto solemne, en una Eucaristía, pues tú no vas a decir mentiras, no vas a llegar allá en unión libre, en concubinato, no vas a llegar allá siendo un terrible estafador a decir, sí, yo renuncio al mundo, al demonio, a la carne, me entrego a Jesucristo, renuncio al pecado, si todavía vives en él.
Entonces Montfort dice, obviamente para consagrarse no se requiere ser santo, pues porque nadie se consagraría, muy pocos, pero se requiere haber renunciado por lo menos a todo estado de pecado mortal. Es una de las condiciones necesarias para consagrarse, pero a veces dicen, vea, los de lazos de amor mariano son exagerados. No, es que eso lo dice la espiritualidad montfortiana, eso lo dice el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 99. Entonces no es una cosa nuestra, porque lazos no se inventó la consagración. La consagración es precisamente una espiritualidad que ya es patrimonio universal de la Iglesia, porque hay espiritualidades de comunidades que son patrimonio de su comunidad, pero hay espiritualidades que logran pasar los umbrales, los límites de la espiritualidad particular, digamos, de esa comunidad o de esa familia espiritual y se convierte en patrimonio de la Iglesia, como lo es la consagración, por ejemplo, porque Juan Pablo II fue consagrado, grandes santos han sido consagrados. Entonces, nosotros bebemos de esa espiritualidad, pero queremos vivirla fielmente. Yo creo que estamos en un tiempo de mucha fidelidad. Por consiguiente, hay que tratar de vivir las cosas como son. El evangelio sine qua non, con radicalidad. Y eso es lo que funciona. Obviamente con mucha misericordia para la persona que no ha logrado estar, digamos, finalmente, al terminar su proceso de preparación, en un estado de gracia. No se le va a decir, usted es un pecador, usted lárguese. No, 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 venga, lo seguimos acompañando. Empiece otra preparación para la consagración hasta que pueda resolver su situación. Siga viniendo, usted hace parte de esa familia, le abrimos los brazos. Eso que se ha repetido tanto es que en la iglesia caben todos, pero no cabe todo. Eso lo dice Monseñor Munilla. En la iglesia caben todos, pero no cabe todo. O sea, todas las personas caben, pero no todo lo que hacemos las personas. Por consiguiente, pues es que precisamente lo que se necesita en la iglesia es que la persona, digamos, no disminuir el evangelio al nivel del mundo, sino elevar a las personas al nivel del evangelio, con amor, con caridad, con belleza, con bondad, con ternura, con misericordia, con súper acompañamiento, pero hay que llegar a eso, si no nos va a pasar lo que fue moda hace unos 15, 20 años, no sé si te acordás, que para traer a los jóvenes a las parroquias hacían misotecas, y entonces ponían strober, luces, tal cosa. ¿Y eso qué logró? Pues que los pocos jóvenes que había comprometidos se fueran y que los otros llegaran por el esnovismo de la misoteca y después dijeran, pues esto que tiene de diferente a la farra a la que yo voy, pues nada, más entretenida la otra farra. Y entonces finalmente terminaban tratando de traer a unos, aguando el evangelio, terminaban alejando a los que sí estaban viviéndolo y ni tampoco lograban atraer a aquellos. No, el evangelio, los evangelizadores debemos tener la humildad de saber que nosotros tenemos un tesoro que no nos pertenece, nosotros no podemos estar modificando el evangelio a nuestro antojo, eso es un regalo que hemos recibido. Preséntese de la mejor manera posible, pero sin disminuir un ápice en su radicalidad y en el amor por la verdad. Y el Señor se va encargando de conquistar los corazones. Yo lo he presenciado en el movimiento en el que estoy, que se predica con claridad, con radicalidad, obviamente con misericordia, con bondad, pero los jóvenes respondemos a esto, William, porque cuando a vos como joven te dicen, no pasa nada, puedes ver pornografía, no pasa nada, te puedes acostar con todas las niñas que quieras, no pasa nada, Dios te ama mucho, pues uno dice, bueno, pues es que esto es lo que yo ya sé, o sea, lo que yo pienso, esto no me aporta nada. Pero cuando te dicen, oye, es que sabes, tú fuiste hecho para más, tú fuiste hecho para un amor verdadero, tú fuiste hecho para amar a una persona, para conformar una familia, tú fuiste hecho para la eternidad, es posible vivir la castidad, tú no eres un animalito que responde simplemente a sus instintos, tú tienes razón, tú tienes voluntad, tienes la fe, la gracia te acompaña. Uno dice, oye, ¿seré capaz de esto? O sea, cuando te dicen, tú no tienes por qué ser una gallina que busca en el suelo la comida, tú tienes alas de águila para elevarte por los aires, uno dice, están confiando en mí. Me están diciendo que yo soy capaz de esto. Pues si todo el mundo me está diciendo, si las redes sociales, si los medios de comunicación me están bombardeando permanentemente diciéndome que yo soy un animalito que simplemente obedezco a mis instintos, ¿cómo es que estos dicen que yo soy capaz de algo más? Entonces, cuando uno se siente llamado a algo más grande y luego Dios te garantiza esa gracia para lograrlo, hermano, eso capta jóvenes por multitudes. ¿Por qué? Porque uno dice, yo fui llamado para eso. No, es que, y luego cuando te das cuenta que es posible, que no solamente es un ideal noble que buscándolo te vas a frustrar porque no lo vas a alcanzar, sino todo lo contrario, que es que la verdad del evangelio y tienes la gracia para lograrlo, con aquella frase de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, que Dios te pide esto porque te da la gracia para lograrlo. Uno dice, esto es una maravilla. Y eso es lo que hemos podido vivir. Yo empecé a los 15 años, hermano, en Lazos de Amor Mariano. Ahora estoy a punto de cumplir 40. Y te digo, creyeron en mí. Y es posible vivir así. Y tuve los noviazgos que tuve, fueron noviazgos vividos en castidad.
fueron noviazgos vividos en amor verdadero y cómo nos sirvió, incluso con las novias con las que finalmente no me casé, con las 47 novias con las que no me casé, nada, es broma, es broma. Nada, 3 noviecitas, pero yo agradezco a Dios todo lo que aprendí con ella, porque vivimos noviazgos verdaderos, noviazgos en Dios, vivimos noviazgos profundos, noviazgos buenos, y esos noviazgos me ayudaron a madurar mucho efectivamente, para después finalmente, después de recoger todo esto, pues conocer a la que hoy es mi esposa y también haber vivido un noviazgo en castidad, un noviazgo como Dios quería, pero no una castidad enfermiza, no una castidad, digamos, psiquiátrica de la persona que está así pues como medio nerviosa y debo de ser casto. No, una castidad vivida en una tremenda alegría, en una tremenda libertad interior, entendiendo que la castidad no es un no al sexo, sino que es un sí al amor. Y ese sí al amor exige aprender a esperar, aprender a dejar el mejor vino para el final. Entonces, bueno, todo eso lo hemos vivido, hermano, y ha sido una clave gracias a la consagración y gracias a la comunidad. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.